Buenas tardes, yo voy a tratar sobre el tema de cladística y biogeografía. Entonces, para poder explicar lo que es la biogeografía cladística, pues esta va a emplear información sobre las relaciones filogenéticas entre lo que son organismos y su distribución geográfica para así poder proponer hipótesis sobre relaciones entre áreas de endemismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un análisis biogeográfico cladístico básicamente va a comprender tres pasos sucesivos. El primero de ellos es la construcción de cladogramas taxonómicos de áreas a partir de los cladogramas de dos o más taxones diferentes. El segundo es la obtención de cladogramas resueltos de áreas a partir de cladogramas taxonómicos de áreas. Y el tercero es la obtención de cladogramas generales de áreas a partir de cladogramas resueltos de áreas. Los cladogramas taxonómicos de áreas pues se obtienen reemplazando en los cladogramas de los distintos taxones analizados el nombre de cada taxón terminal por el área de endemismo donde este se distribuye. Por ejemplo, si tenemos un género con una especie en el altiplano, otra en la península de Yucatán, una tercera en Baja California y una cuarta en la Sierra Madre del Sur, se reemplaza en el cladograma las especies por las áreas donde éstas se encuentran distribuidas. Es decir, así obtendremos el cladograma taxonómico de las cuatro áreas distribuidas. Para el cladograma resuelto de áreas, es simple si cada taxón es endémico de un único área y si cada área posee un único taxón. Esto se complica cuando los cladogramas incluyen taxones ampliamente distribuidos, distribuciones redundantes y áreas ausentes. En este tipo de casos, los cladogramas taxonómicos de áreas tienen que ser convertidos a cladogramas resueltos de áreas aplicando los supuestos 1, 2 y 0. Esos supuestos no son mutuamente excluyentes, ya que sería posible poder tratar los taxones ampliamente distribuidos bajo un supuesto y las distribuciones redundantes bajo otro. Los taxones ampliamente distribuidos, esto trata cuando alguno de los taxones terminales de un cladograma taxonómico de áreas se encuentra, digamos que en dos o más áreas de estudio. Hablamos de taxones ampliamente distribuidos. Por ejemplo, en el género del cladograma tenemos que la especie C se encuentra en la Sierra Madre del Sur y en la península de Yucatán, por lo que ambas áreas van a aparecer reunidas en el cladograma taxonómico de áreas. Es decir, bajo el supuesto 2, las áreas habitadas por un taxón ampliamente distribuidos van a ser consideradas como un grupo monofilético en el cladograma resuelto de áreas, es decir, que dicho taxón es tratado como una sinapomorfia de áreas. En este caso, la Sierra Madre del Sur va a ser hermana de la península de Yucatán. Bajo el supuesto 1, lo que es verdadero para una de las ocurrencias es también verdadero para la otra, por lo que el taxón ampliamente distribuido pues no va a ser considerado como una sinapomorfia al construir pues cladogramas resueltos de áreas, sino que va a ser tratado como una simple siomorfia. Y pues de este modo las áreas habitadas por el taxón ampliamente distribuidos pues pueden construir un grupo mono o parafilético al construir los cladogramas resueltos de área. Es decir, en el ejemplo, la Sierra Madre del Sur será hermana de la península de Yucatán o ambas van a constituir un grupo parafilético en relación al altiplano. Y pues bajo el supuesto 2, lo que es verdadero para una de las ocurrencias podría no serlo para la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo una de ellas va a ser considerada evidencia, mientras que la otra va a flotar en distintas posiciones en los cladogramas resueltos en áreas, constituyendo así un grupo mono, para o polifilético. Y pues cabe decir que la mayoría de autores van a preferir el supuesto 2. ¿Por qué? Pues porque debido a que consideran a los taxones ampliamente distribuidos como una fuente de ambigüedad, por razones de que pues un análisis futuro puede mostrar que un taxón ampliamente distribuido en realidad representa dos o más taxones, no necesariamente tienen que estar relacionados o tienen que ser endémicos de diferentes áreas. También que un taxón
puede poseer una distribución amplia debido a, pues, a una dispersión de su área original hacia una área secundaria. Y un taxón puede poseer una distribución amplia porque no respondió a una especiación o un evento vicariante. Entonces, otros autores van a aceptar el valor informativo de los taxones ampliamente distribuidos, por lo que van a preferir el supuesto cero. En las distribuciones redundantes también pueden ser denominadas áreas de simpatía. Estas van a aparecer cuando una misma área se encuentra más de una vez en un cladograma taxonómico de áreas. Esto es debido a que las mismas se van a encontrar dos o más especies terminales del cladograma taxonómico. Por ejemplo, como se muestra en el cladograma, las especies B y E se encuentran en el anteplano, por lo que esta área va a aparecer dos veces en el cladograma taxonómico de áreas. Es decir, si las especies van a constituir un grupo monofilético, la obtención del cladograma resuelto de áreas es simple, pero cuando las mismas no se hayan relacionadas entre sí, como se puede ver en este ejemplo, hay que aplicar los supuestos antes mencionados. Entonces, bajo el supuesto 1, se interpreta que las distribuciones redundantes resultan de patrones duplicados seguidos de extinción, mientras que bajo el supuesto 2 se agrega la posibilidad de que la simpatía se deba a lo que viene siendo la distribución. En áreas ausentes, cuando ninguno de los taxones terminales de un cladograma taxonómico se va a encontrar en un área determinada, digamos, que dicha área no va a aparecer representada en el cladograma taxonómico de áreas. Es decir, en el género que se presenta no existe especie alguna en la Sierra Madre del Sur, por lo que la misma no va a aparecer en el cladograma taxonómico de áreas. Los tres supuestos tratan a las áreas ausentes como no informativas. Esto quiere decir porque las mismas se van a ubicar en los mismos cladogramas resueltos de áreas en todas las posiciones posibles. Y en lo que respecta a los cladogramas generales de áreas, esto es a partir de información que está contenida en los cladogramas resueltos de áreas en las diferentes taxones analizados. Eso se deriva de cladogramas generales de áreas que expresan, pues, la historia común de los mismos. Entonces, para esto existen varios procedimientos de los cuales voy a comentar un poquito más adelante, que tiene que ver con los métodos de análisis de componentes y de parsimonia. Entonces, en los análisis de componentes, este va a consistir en encontrar los cladogramas comunes a todos los cladogramas resueltos de áreas. Para esto, pues se van a comparar los conjuntos de cladogramas resueltos de áreas obtenidos, que es a partir de los distintos cladogramas taxonómicos de áreas, y se va a determinar su intersección. Es decir, en el cladograma que se presenta, a partir de la intersección de los cladogramas resueltos de áreas correspondientes a lo que vienen siendo los cuatro taxones analizados, se determina que el cladograma de Baja California, Antiplano, Sierra Madre del Sur y Península de Yucatán es el cladograma general de áreas. Si no es posible encontrar un único cladograma común a todos los conjuntos, pues va a ser posible encontrar uno compartido por lo menos alguno de los mismos. Entonces, en el análisis de parsimonia, este es el primer método de parsimonia propuesto, que se conoce como análisis de parsimonia de Brooks, que es a partir de cladogramas taxonómicos, lo cual es luego analizado con un algoritmo de parsimonia. Entonces, para el ejemplo que se presenta, el análisis de la matriz obtenida a partir de la información contenida en lo que es los cuatro cladogramas taxonómicos en las áreas va a conducir el cladograma general de áreas, que es Baja California, Antiplano, Sierra Madre del Sur y Península de Yucatán. Entonces, en la evaluación de cladogramas generales de áreas, cuando obtenemos dos o más cladogramas generales de áreas, sea porque aplicamos uno o diferentes métodos, se tiene que preguntar cómo elegimos el mejor de ellos. Entonces, una manera de poder evaluar los cladogramas generales de áreas alternativos es a partir de
de cálculos de sus ítems de error. Este procedimiento pues va a consistir en poder determinar el número de nodos interiores y áreas terminales que es preciso agregar a un cladograma taxonómico de áreas, que pues se hace para que concuerde con un cladograma general de áreas, es decir, representar un cladograma sobre el otro para determinar su congruencia. Es decir, cuanto menor sea el número de nodos interiores y áreas terminales que es preciso agregar, entonces más simple será el cladograma general analizado y por ello deberá elegirse, como se encuentra en el ejercicio que dicta que los dos cladogramas generales de áreas de la figura 9A y B, como se muestra, fueron obtenidos a partir de los mismos cladogramas taxonómicos de áreas, que son la figura C a la E. Entonces nos pregunta cuál de ambos es mejor por requerir un menor número de ítems de error. Entonces, analizando los internodos, llega a la conclusión de que los mejores cladogramas son los que se encuentran en la parte inferior, es decir, la C y la D. ¿Por qué? Porque como nos dice uno de los opuestos de la evaluación de cladogramas de general de áreas, es que cuanto menor sea el número de nodos interiores y las áreas terminales que se agregan, más simple va a ser el cladograma general y por ello deberá elegirse. Eso sería todo de mi parte.